vamos a estudiar cómo se puede identificar la tonalidad de una partitura. Lo primero que debemos hacer siempre cuando nos enfrentamos a una partitura es ver si tiene armadura y, a colación de qué armadura tenga, qué alteraciones aparezcan junto a las claves iniciales, vamos a poder resolver que la partitura muy probablemente va a estar en una de dos tonalidades. Por poner un ejemplo, aquí tenemos un Fa sostenido en la armadura. Eso sabemos que va a implicar o una tonalidad mayor, que sería Sol mayor, o una tonalidad menor, Mi menor. Aún así, únicamente el ver la armadura de una pieza no va a ser la única consideración o el único elemento a tener en cuenta. Tendremos que ver otros factores, otras partes de la partitura para poder realmente decidirnos o confirmar. Es importante, no obstante, que sepamos identificar las variantes de una partitura en función de su armadura. Me refiero a qué tonalidades corresponden con cada armadura. Así que, por si acaso aún no las sabéis, os adjunto aquí una tabla de tonalidades con sostenidos y con bemoles. Aparte de la armadura, otro elemento que vamos a tener en cuenta va a ser el acorde final o la cadencia final. Casi siempre la tonalidad va a utilizar este momento para resolver la tensión y, por tanto, va a utilizar el acorde de tónica. Ese acorde de tónica muy probablemente va a ser una de esas dos posibilidades de las que hablábamos antes al ver la armadura. Así que, si volvemos a utilizar el ejemplo anterior, el que veíamos la armadura hace un momento, y vemos ese acorde final, esa cadencia final, podemos observar que tenemos un acorde de Sol mayor, Sol, Re, Sol en la clave de Fa y Sol en el pentagrama superior en clave de Sol, que a su vez viene de un acorde Re, Fa sostenido, que es no otro que la dominante de Sol mayor, es una cadencia perfecta, Re, Sol, con lo cual esto sí que va a ser muy concluyente para afirmar que esta obra prácticamente con total seguridad va a estar en la tonalidad de Sol mayor. Esos dos elementos combinados que se confirman el uno al otro van a ser bastante concluyentes. Aún así, no está de más que tengamos en cuenta otros elementos, otros giros característicos que pueden aparecer en la partitura, y por ello os adjunto aquí el ejemplo que veíamos, pero en la partitura completa. Si observamos, vamos a ver otros giros en el melódicos o armónicos que confirmarán o no la tonalidad que hemos previsto. Uno de los elementos que podemos observar es el acorde inicial. El acorde inicial, las cadencias intermedias o las alteraciones vinculantes, es decir, que nos conectan con determinadas tonalidades. En este caso, si nos damos cuenta, tenemos como acorde inicial el acorde de Sol, Si, Re, Re, es decir, el acorde de tónica de Sol mayor o el acorde de Sol mayor. Tenemos cadencia intermedia en el compás 15-16, otra vez una cadencia perfecta compuesta, que también nos va a determinar una tonalidad de Sol mayor, y tenemos unas alteraciones en varios dos sostenidos que no son otra cosa, dos alturas de dos sostenidos, que no son otra cosa que la reafirmación en la dominante de Sol, es decir, la tonalidad de Re, pero no como tonalidad, sino como tonicalización, para subrayar esa dominante para que sea más concluyente luego la cadencia en la tónica de Sol mayor. Para concluir, vamos a ver una tabla resumen de lo que acabamos de estudiar.
Para ver entonces la tonalidad en una partitura, lo primero que haremos será ver la armadura y deducir de ella cuáles son las dos posibilidades que tenemos. Después vamos a comprobar el acorde final, que casi seguro confirmará una de esas dos posibilidades. Y por otra parte también observaremos otros giros característicos que puedan aparecer a lo largo de la partitura, como puede ser las cadencias intermedias, el acorde inicial y determinadas alteraciones vinculantes, como van a ser muy importantes en las tonalidades menores, que requieren de estas alteraciones para crearla sensible y por tanto estar en esa tonalidad menor.